Buenas tardes a todos. Es la segunda ocasión en la que puedo estar aquí con vosotros y para mí es un placer y es un privilegio también. Siempre el subir al púlpito y exponer la palabra del Señor es un privilegio y a la vez es una responsabilidad enorme. Y es una responsabilidad que tomo con gusto, no porque la merezca, sino porque de algún modo si no la tomase pues estaría desobedeciendo a mi ministerio. Ni más ni menos. Es un gozo siempre exponer la palabra, es un gozo siempre exponerla para una congregación con la que no estoy habitualmente, pero sobre todo en obediencia al Señor Jesucristo. Y cuando decidimos o tomamos la determinación, mi esposa y yo, de venir a Linares para estar con Juan Pablo y con María Ángeles, pues él me dijo que si pudiera predicar, y lo que yo no le dije a él es que yo estaba deseando que me lo dijera porque disfruto mucho predicando. Entonces, realmente estoy aquí disfrutando, no estoy ni obligado, no estoy como cumpliendo un compromiso, estoy disfrutando. Y lo que espero es no aburriros a vosotros con mi disfrute, ¿vale? Vamos a estar estudiando la palabra del Señor y vamos a estar estudiando en Marcos. Estudiar un evangelio siempre es muy retador para el que predica, pero creo que debe ser un reto para cualquiera que entrando en la palabra de Dios puede sacar el contenido que está ahí dentro. Porque es realmente un compromiso el que tenemos con la palabra del Señor y hemos sido llamados a la salvación por medio de la obra de Cristo, y esta llamada a la salvación por medio de Cristo es una llamada a la obediencia a su palabra. Una llamada a la obediencia a su palabra. Y he estado predicando estas últimas semanas, pero en realidad hace más de un año que he empezado con Marcos, y estoy en el capítulo 3, y este texto que vamos a ver esta tarde es un texto que he estado estudiando ya con nuestra congregación allá en Vigo, pero es un texto que nos presenta una característica de Jesús que, en un sentido, lo diferencia de cualquier otra persona. Por supuesto, hay muchas características de Jesús que las diferencia de otras personas, pero en este texto en concreto vamos a ver que Jesús es el único capaz de liberarte del poder del pecado. Jesús es el único capaz de liberarte del poder del pecado. Estas semanas estamos aquí, o estáis aquí, más bien porque vosotros lo vivís en primera persona, el tema de las procesiones. Semanas que han estado preparándose y han estado haciendo todo esto, toda esta parafernalia sin querer faltar el respeto a nadie, pero preparando toda esta parafernalia para sacar imágenes a la calle y hacer procesiones y hacer algo que no han hecho en el resto del año, que es de algún modo profesar una fe, ni siquiera en alguien, más bien en algo, yo diría. Ahora, en realidad, nada de eso que saquen a la calle, ninguna de esas prácticas que puedan llevar adelante les va a librar del poder del pecado en sus vidas. Solo una persona tiene esa capacidad, y ese es Cristo. El texto que vamos a ver en esta mañana está en Marcos 3, desde el versículo 20 hasta el versículo 30. Marcos 3, versículo 20 al 30. Dice así la palabra del Señor. Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Belcebú y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Y llamándolos junto a sí, les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Y si una casa está dividida contra sí mismo, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. En verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias con que blasfemen. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón,
sino que es culpable de pecado eterno, porque decían, tiene un espíritu inmundo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por poder abrir tu palabra y poder escudriñarla, Señor, y poder sacar de ella, Señor, tu mensaje para nosotros. No es tu mensaje para nosotros hoy, Señor, es tu mensaje para nosotros, para hoy y para todos los días de nuestra vida, Señor. Siendo consciente, Señor, que la comprensión de tu palabra nos compromete a obedecerla. Y queremos, Señor, dependiendo de la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, comprometernos, Señor, a no salir de aquí igual que entramos, si hemos entendido un poco más de tu palabra. Y queremos rogarte, Señor, que tú me dirijas por medio de tu Espíritu para exponer tu palabra con fidelidad y con claridad, Señor, para que el nombre de Cristo sea glorificado, Señor, y podamos aprender al menos una característica más acerca de Cristo, que no puede ser imitada por nadie y que nadie más tiene, Señor. Que tu nombre sea muy glorificado en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé si conocéis o habéis oído hablar de una frase, una expresión que es la quinta columna. La quinta columna. Yo esto lo había oído muchas veces, cuando hay, ¿cómo se dice esto?, noticias acerca de guerras y de cómo se van moviendo los bandos, y siempre se habla de alguien o algún grupo que es una quinta columna dentro del bando enemigo, ¿no? Pero nunca he entendido muy bien la expresión. Sí, entiendo que es algún tipo de ¿cómo se dice?, de estos que traicionan a su propio bando. Pero en realidad esta expresión parece ser que tiene su origen en la Guerra Civil Española, cuando el general de los ejércitos del norte, Emilio Mola, se dispuso a tomar Madrid en el año 1936. Contaba con 4 columnas de legionarios, pero él contaba con que tenía una quinta columna, y esa quinta columna era un grupo dentro de Madrid que estaba seguro que lo iba a apoyar en la toma de Madrid. Eso es a lo que se denominó la quinta columna. Un grupo de personas dispuestas a boicotear a su propio bando para ayudar al bando contrario. Y esta expresión se ha hecho muy conocida fuera de nuestras fronteras. Yo, de hecho, pensaba que era de fuera, y resulta que no, resulta que sale aquí de nuestra historia. Y aunque hoy se utiliza para referirse digamos, a un grupo, o a alguna persona, o a alguna facción, es algo que no se usa solo en el bando de la guerra, no se utiliza solo en el argot de la guerra, sino también en política, incluso en deportes, en equipos, o lo que sea que suponga una oposición entre dos grupos. Cuando parece que compras a algún jugador del equipo contrario y parece que en vez de estar jugando para su equipo está jugando para el contrario, como el que se mete goles en propia meta o el que no es capaz de estirar una mano para parar un gol. Y dices tú, esta es una quinta columna del otro equipo. Son los quinta columnistas, traidores que trabajan para el enemigo. Traidores que trabajan para el enemigo. Y en este texto los judíos religiosos pretenden presentar a Jesús como una quinta columna de Satanás en medio de Israel. Como uno que, presentándose como a favor del pueblo de Dios, en realidad está buscando destruir el pueblo de Dios desde dentro, siendo un asociado de Satanás. Así es como lo quieren presentar. En contra de estas acusaciones de estos religiosos judíos, Marcos nos muestra que Jesús es el único con poder para vencer a Satanás y al poder del pecado en la vida de las personas. Dice aquí que Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. A estas alturas del ministerio de Jesús, sus contemporáneos tenían que lidiar con una idea. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Hay multitudes que lo siguen. Un montón de gente está detrás de él. Por las razones que sean. Algunos venían para ser sanados. Otros venían para ser liberados de espíritus inmundos. Otros querían escucharle. Y esto era probablemente lo que más preocupaba a los religiosos de su época. Que quisieran escucharle. Porque apartaban al pueblo de sus religiosos, de sus líderes religiosos. Y esto era una preocupación para ellos. Entonces, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? En este texto, Marcos presenta al menos 3 formas de ver a Jesús, presentadas por 3 grupos. Hay que observar que incluso tendríamos que hablar de un cuarto grupo, pero el texto no habla de este cuarto grupo, que serían
aquellos que están del lado de Jesús, sus seguidores. Pero a mayores de los seguidores de Jesús, aquí vemos a multitudes que siguen a Jesús. Vemos a allegados, vamos a decir de momento, no vamos a mencionar todavía familiares, pero en realidad está hablando de familiares. El texto más adelante nos aclara esto. Pero vamos a hablar de allegados de Jesús. Y un tercer grupo interesante, que son los escribas que habían bajado de Jerusalén. Escribas que habían bajado de Jerusalén. El texto nos dice que Jesús llega a una casa, probablemente la casa de Pedro. Y digo probablemente porque al principio del Evangelio de Marcos se menciona que Jesús, en el capítulo 1, versículo 29, dice que inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón. Y después de este texto, cuando se menciona la casa, ya no se dice de quién es la casa, entonces podemos pensar que es la casa de Pedro. Es muy probable que estemos hablando de la casa de Pedro. En esta casa era una casa amplia. Es una casa en la que por lo menos tiene que haber 2 estancias. ¿Por qué? Porque sabemos que Pedro vivía con su suegra y que su suegra no dormía con Pedro y su esposa. Entonces, esta casa tenía que tener al menos 2 estancias, al menos. Y en una casa judía, las estancias son importantes, porque en una casa de más de una estancia, las estancias estaban separadas. No estaban pared con pared, como están en nuestros pisos o en nuestras casas, sino que estaban separadas, porque la finalidad era guardar la intimidad, incluso del sonido, del ruido. Entonces estaban separadas, y entre estancias lo que solía haber es un patio interior. Y ese patio interior se solía utilizar a veces como un comedor improvisado. ¿Sí? Entonces la gente, cuando hacía comidas, solía comer en ese patio interior. Es un patio abierto, pero interior, pertenece a la casa. ¿Sí? Y es probable que esta casa fuese una casa con un patio interior grande, porque dice que hay multitudes de personas que están queriendo entrar allí donde ellos están comiendo. Es interesante que la palabra multitudes aquí no es la misma palabra que utiliza un poco antes, en el capítulo 3, versículos 7 y 8, cuando habla de que dice, Jesús se retiró al mar, en el capítulo 3, versículo 7, con sus discípulos, y una gran multitud de Galilea le siguió, y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran multitud, repite Marcos, que al oír todo lo que Jesús decía, vino a él. Aquí estamos hablando de una multitud muy grande, de muchos sitios. Sería interesante estudiar esto también. Esta gente viene de todas las esquinas de Israel para ver a Jesús. Esta es la gran preocupación de los religiosos judíos. Su fama ya se había extendido por todo Israel, y él aún estaba en Galilea. Por otros evangelios sabemos que él había hecho al menos una incursión a Jerusalén, entonces ya le habían conocido en otras zonas, pero ahora son los del pueblo los que vienen a conocerle aquí. Y Jesús y sus discípulos van a comer a un sitio y todos quieren estar donde él va a comer. Y ahí están estos 3 grupos, las multitudes, sus allegados y los escribas. Las multitudes allí, el texto nos dice que Jesús llega a esta casa y esta multitud está buscando básicamente sus propios intereses. Sus propios intereses. Estos patios, como os decía, en las casas estaban preparados para comer, y para comer mucha gente. Y la gente probablemente entró dentro de ese patio, pero las personas lo que venían era, si leemos los textos anteriores, con enfermedades, con espíritus inmundos, y algunos, como no, para escuchar a Jesús, como habíamos dicho. Ellos venían buscando sus propios intereses. Se podría definir muy bien a estas multitudes con 3 palabras: necesidad, desesperación e interés. Necesidad, desesperación e interés. Para ellos Jesús era una esperanza. Lo que ellos ignoraban es que Jesús no era una esperanza. Él era la esperanza de Israel. Él era el Mesías prometido que había de venir. Pero ellos lo veían como una esperanza para sus necesidades personales. Pero sin duda, cada vez más de estos que formaban las multitudes se estaban dando cuenta de que Jesús hablaba con autoridad y no como sus escribas, como menciona Mateo en el capítulo 7, versículos 28 y 29. El segundo grupo son sus allegados. En el versículo 21, capítulo 3 y versículo 21, dice: cuando sus parientes, sus allegados, oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Al parecer este segundo grupo no suponían un problema para la élite religiosa de entonces. Los allegados de Jesús estaban más preocupados por la imagen que Jesús podía dar de ellos que por la identidad de Jesús en realidad. A los religiosos judíos no le importaba la familia de Jesús, le importaba Jesús.
¿Por qué? Bueno, pues porque incluso los familiares de Jesús estaban avergonzados de Jesús, al menos en este momento de la historia, y querían llevárselo. Está fuera de sí, hay que hacerse cargo de él. Perdió los papeles. Los evangelios dejan claro que los hermanos de Jesús no creían, al menos inicialmente, en Jesús como el Mesías. Sus vecinos lo llamaban el hijo del carpintero, lo cual quiere decir que ellos lo veían como un ser humano normal y corriente, como otro hombre más, no como el Mesías. Y aún el texto, después de este, que estaremos viendo este domingo, indica que incluso su madre podría estar teniendo dudas acerca de la realidad de quién era su hijo. Y aunque esto es algo que podemos decir un poco cogido con pinzas acerca de si hablamos de sus familiares, aunque como os digo, el domingo podemos verlo con más detalle, sí podemos decir que todos ellos, todo este grupo de allegados a Jesús, se sentían avergonzados de él. Se sentían avergonzados de él. Y por tanto, en ese momento, al menos en ese momento, ellos estaban fuera de la bendición de Dios. Si vamos a Mateo capítulo 11, versículo 6. Después de que Juan está en la cárcel y pregunta, o manda a sus discípulos a preguntar acerca de Cristo, si Él es el que había de venir o esperaremos a otro, Jesús le responde lo siguiente, en el versículo 5. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Estas mismas evidencias las tenían sus allegados, porque lo estaban viendo. Todos estos milagros que habían ocurrido en Galilea, sus allegados lo estaban viendo. Ellos tenían esta evidencia, pero ellos se escandalizaban de él. ¿Y quiénes son los bienaventurados? ¿Quiénes son los bendecidos por Dios? Aquellos que no se escandalizan de Cristo. Ahora, siendo honestos, ¿puedes verte dentro de alguno de estos grupos? ¿Puedes verte como uno que viene a Jesús simplemente buscando sus propios intereses? ¿Buscando qué puedo recibir de Jesús? ¿Buscando qué puedo recibir de la iglesia? Hay muchas personas que entran en la iglesia y se van de la iglesia defraudadas. ¿Por qué? Bueno, es que he recibido mucho menos de lo que he dado. ¿Pero qué pensabas que era la iglesia? ¿Una inversión inmobiliaria? ¿Qué pensabas que era tener una relación con Cristo? ¿Prosperidad económica? ¿Que iba a mejorar tu salud? ¿Que no ibas a tener problemas con nadie? No, no es así. El Señor mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? ¿Acaso nos avergonzamos de Cristo? ¿Nos avergonzamos cuando otros apuntan hacia Cristo y lanzan burlas acerca de Cristo? ¿Nos avergonzamos y callamos? ¿O simplemente soltamos la risa floja cuando alguno suelta alguna necedad acerca de Cristo? Estos dos grupos evidentemente no estaban en el mejor momento. Y nosotros, en mayor o menor medida, tenemos que hacer un autoexamen y ver si en algún momento de nuestra vida no estamos cayendo en alguno de estos pecados. Es algo para el autoexamen. Pero ¿sabéis una cosa? Entre estos dos grupos, dentro de lo malo, al menos ellos pudieron experimentar la gracia de Dios por medio de Cristo. Sabemos que de entre las multitudes hubo personas que llegaron a la salvación, que fueron salvados por Cristo. Sabemos que entre los familiares de Jesús, al menos algunos de sus hermanos fueron salvados. Y su madre por descontado. Pero hay un tercer grupo. Hay un tercer grupo aquí en este texto que enfrenta el juicio más severo que Jesús ha dictado sobre algún hombre mientras estuvo en este mundo. Y ese tercer grupo son los escribas que vinieron de Jerusalén. Dice en el versículo 22, y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Belcebú y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios.
Lo primero que menciona Marcos acerca de estos escribas es que ellos habían descendido de Jerusalén. Y esto es algo interesante, porque si vamos un poco más atrás, en el capítulo 2 de Marcos, vamos a ver que aquí hay una cierta oposición, en el primer texto, en el primer párrafo, hacia Jesús. Hay una oposición que no se menciona. Es Jesús quien tiene que mencionarla. Cuando él dice a un hombre que es bajado con una camilla, ¿sí?, en medio de la gente, dentro de una casa, quitan las tejas de la casa, bajan a un hombre, y él que le dice, sé sano. No le dice eso, ¿qué le dice? Tus pecados te son perdonados. Y aquí hay un grupo de fariseos que piensan en sus corazones, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Aquí hay una oposición a Cristo, pero no es mencionada. Está dentro de los corazones de ellos. Es Jesús el que tiene que dirigirse a ellos, por lo que hay dentro de sus corazones. Después él sana al paralítico para mostrar que realmente sí tiene autoridad para perdonar pecados. En el segundo párrafo, desde el 13 hasta el 17, vemos que, de algún modo, la oposición ya se manifiesta de una manera más abierta, pero no de cara a Jesús. Se habla con los discípulos de Jesús y se le dice, ¿por qué este come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Versículo 16, cuando le está comiendo en la casa de Leví. Entonces vemos que aquí la oposición es un poco más abierta, ¿verdad? Pero si nos vamos al siguiente párrafo, desde el versículo 18 al 22, aquí ya es una pregunta directamente a Jesús. ¿Por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? ¿Por qué tus discípulos no siguen nuestra religión? Y ya es una pregunta capciosa, queriendo cazar a Jesús, pero es una pregunta planteada como algo simplemente, no es una duda que tenemos. Pero cuando vas ya al texto del 23 al 28, vas a ver que ya es una confrontación. Entonces los fariseos le decían, mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Acusando a Jesús de qué es lo que estaban haciendo sus discípulos. Están transgrediendo el día de reposo. ¿Por qué no les dices nada? Tengo un amigo que cuando estábamos en un campamento y los niños empezaban a hacer de las suyas, porque eran pequeños, ahora están bien criados y ya no hacen ningún tipo de travesura, pero entonces las hacían, ¿no? Y él decía, ¿dónde está el padre de estos niños? ¿De quién es la responsabilidad de que los niños hagan mal? Del Padre. ¿Por qué? Porque tendría que haberlos guiado. ¿De quién es la responsabilidad de que los discípulos no sigan las tradiciones? De su maestro. Es una confrontación directa contra Jesús. Pero es que después, un poco más adelante, capítulo 3, versículo 6, dice, cuando los fariseos salieron enseguida comenzaron a tramar con los herodianos contra Jesús para ver cómo podían destruirle. Y aquí están hablando de matarle. No solo de destruir su testimonio, hablan de matarle, de sacárselo del medio. Hay una oposición abierta contra Jesús, pero parece que estos escribas de fariseos no fueron capaces de acabar con el testimonio de Jesús. ¿Y entonces quién viene? Vienen los geo, vienen las fuerzas especiales, vienen los escribas que bajan de Jerusalén, los que más sabían, y vienen a enfrentarse con Jesús. ¿Y cuál es su idea? Decirle, Él es la quinta columna en medio de Israel. Él está trabajando para Belcebú, para destruir al pueblo. No es extraño que esta acusación partiera de la experiencia que se narra en el mismo capítulo, en el versículo 11, cuando dice que y siempre que los espíritus inmundos le veían, estoy en el capítulo 3, caían delante de él y gritaban diciendo, tú eres el Hijo de Dios, y les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Jesús le decía a los demonios, no reveléis mi identidad. ¿Por qué? Porque ¿quién quiere el testimonio de un demonio? ¿Quién quiere el testimonio de un demonio? Aunque diga la verdad. Yo no quiero tener el testimonio de un demonio. Y muy probablemente ellos eran conocedores de estas experiencias y simplemente lo que hicieron es, sí, los propios demonios dan testimonio de ti. Evidentemente trabajas para ellos. O eres su socio, una de dos, pero tú no estás del lado de los buenos. Es un argumento retorcido, pero es ingenioso. Y podría perfectamente alejar a las multitudes de Jesús y atraerlas de nuevo hacia el redil de sus líderes religiosos de toda la vida. Jesús tiene que responder a esta acusación. Y en el versículo 23 dice que, llamándolos junto a sí, les hablaban parábolas,
¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Llamándolos junto a sí. Jesús no eludió el tema, no escurrió el bulto, no dijo, es igual, déjalos. Son ciegos, guías de ciegos. En otra ocasión hizo esto, ¿verdad? Pero no en esta ocasión. No en esta ocasión. Y de en medio de la multitud, parece que estos lanzaran su acusación. Él echa a los demonios por Belcebú. Ellos están en medio de la multitud. Es por Belcebú que echa a los demonios fuera. Y Jesús les dice, vosotros, venid, vamos a hablar. Acercaos. Vamos a hablar cara a cara. Y empieza a hablarles por parábolas. Normalmente, cuando Jesús utiliza las parábolas, no era para dar a entender, sino para esconder. Si vamos a Lucas 8:10. Desde el versículo 9 dice, sus discípulos le preguntaban, ¿qué quería decir esta parábola? Y él dijo, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Normalmente la finalidad de Jesús a la hora de hacer parábolas no era la finalidad de los maestros de aquel entonces, que era de algún modo ilustrar una verdad para que sus alumnos pudieran entenderla. Más bien, él daba esta ilustración para ocultar a los que tenía delante aquello que quería enseñar, salvo aquellos que mostrasen interés. Y esto se puede ver un poco más adelante en el capítulo 4, cuando él habla de la parábola del sembrador, y entonces termina diciendo en el versículo 9, y él decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Quiénes son aquellos que tienen oídos para oír? ¿Quiénes son? Versículo 10. Cuando se quedó solo, sus seguidores, junto con los 12, le preguntaban sobre las parábolas. Qué interesante, ¿verdad? ¿Quién tiene oídos para oír? El que quiere oír. El que quiere oír. Eso es lo que está diciendo. El que quiera saber lo que quiere decir la parábola, ya vendrá y preguntará. Ya vendrá y preguntará. Y cuando aquellos que le seguían le preguntaron qué hizo, explicarles la parábola del sembrador. Os animo a que leáis este capítulo 4 desde esta perspectiva. Ahora, en este caso, él utiliza esta parábola de la misma manera que lo utilizan los maestros judíos. Él sí quiere ilustrar una verdad, en este caso para ellos, porque se la explica. Se la explica. Lo primero que él va a mostrarles es que el siervo de Dios, el Mesías, confronta a Satanás. No está del lado de Satanás, lo confronta. Versículos 23 al 26. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Es una explicación bastante obvia, ¿verdad? En esta primera ilustración, Jesús deja claro que él no solo no está del lado de Satanás, sino que es el único que lo está confrontando. Es el único que lo está confrontando. ¿Por qué Satanás no tenía ningún problema con los religiosos judíos? Porque ellos no enseñaban la palabra de Dios, estaban más preocupados por sus propias tradiciones, estaban más preocupados por su propio reconocimiento social, no estaban preocupados porque la obra de Dios avance. Él sí confronta a Satanás. Entonces la primera pregunta que Jesús hace para comenzar su enseñanza es un planteamiento de lógica. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Esto es un punto importante en la enseñanza de Jesús. Él no está haciendo una diferencia entre Satanás y sus demonios. Para él son lo mismo. Son lo mismo. Da igual que tú eches fuera a Satanás o a un demonio que trabaja para Satanás. Son todos lo mismo. Son oposición al propósito de Dios. No es algo como un ataque ficticio con daños controlados, sino más bien es una derrota absoluta en una batalla. Es importante tener en cuenta que para este momento Jesús había echado muchos demonios de muchas personas y esto es sin duda una derrota significativa. Los exorcismos de Jesús eran algo más que una pequeña escaramuza en medio de una guerra. Era literalmente aplastar la cabeza de la serpiente.
En ninguna parte de la Biblia se mencionan tantas posesiones demoníacas como cuando Jesús pisó la tierra. Esto era una batalla abierta contra el Mesías. Satanás estaba poniendo toda la carne en el asador contra el Hijo de Dios y sabía contra quién batallaba. ¿Por qué sabemos que lo sabía? Porque no es una ni dos veces, sino un montón de veces cuando los demonios reconocen a Jesús por quién es y temen delante de él. Y en ocasiones es uno, en ocasiones son legiones. Como en el caso de los demoniados gadarenos, ¿verdad? Una legión de demonios. Jesús estaba poniendo toda la carne en el asador y Jesús los echaba a todos, los derrotaba a todos. Es muy difícil defender a Jesús como una quinta columna de Satanás en medio de Israel cuando él está acabando con todo el ejército enemigo. Es muy difícil, no tiene lógica. Entonces el planteamiento de Jesús es muy lógico. ¿Cómo puede Satanás derrotar a Satanás? Satanás puede ser muy malo, es muy malo, pero no es nada estúpido. No es nada estúpido. Jesús estaba literalmente aplastando la cabeza de la serpiente. La promesa que fue hecha a Eva un día, muchísimos años atrás, se estaba cumpliendo. Se estaba cumpliendo. Y acabaría de cumplirse en la cruz, donde la serpiente sería absolutamente derrotada. Es por eso que dice, si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Del mismo modo añade, si una casa está dividida contra sí misma, no podrá permanecer. Desde la unidad más grande, como es un reino, hasta la unidad más pequeña, como es una familia. Si tiene una división interna, no permanece, se destruye. ¿Qué pasa con una familia cuando el esposo se pone en contra de la esposa? O la esposa en contra del esposo. Que la familia se destruye. La familia se destruye. ¿Qué pasa cuando intentamos destruir el núcleo más pequeño que hay en una sociedad, que es la familia? Pues que el país acaba destruido. Hace unos días leí un titular que dice: tenemos que prepararnos para un mundo con mucha menos gente. Claro. Si tú empiezas a promover el aborto libre, empiezas a promover la homosexualidad, empiezas a promover la identidad de género, empiezas a promover que es mejor tener animales que hijos. Ahora llevan a los perros en carritos, por favor, los perros no pueden ni pasear. Es tremendo. Tengo compañeros de trabajo que tienen animales y les llaman sus hijos. Es tremendo. Claro, tenemos que prepararnos para un mundo destruido, porque empezamos destruyendo la unidad más pequeña, que es la familia. No puede permanecer. Es lógico. Es pura lógica. Si Jesús tuviera algún tipo de asociación con Satanás, como los escribas pretendían hacer creer a la multitud, ese reino estaría destruido. ¿De qué manera pueden ser socios? Pero Jesús se dedica a destruir el reino de Satanás, lo cual evidenciaba que él no es un socio de Satanás, ni mucho menos está bajo su autoridad. Versículo 26. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Lo que Jesús estaba haciendo no podía ser una artimaña propagandística, perdonadme, para parecer simplemente una persona que quería ayudar al pueblo y estaba como acabando con el ejército de Satanás, pero realmente lo que estaba haciendo es una quinta columna para que Satanás pudiera extender su poder. No podía ser así. Estaba destruyéndolo completamente. La afirmación de los escribas a la luz de esta primera ilustración era totalmente absurda. Por otro lado, al contrario de lo que quisiéramos, la venida del Mesías no supuso el fin de Satanás, sino el principio de su fin, y esto es importante tenerlo en cuenta. El hecho de que Jesús demostrara su poder sobre Satanás, el hecho de que aplastara la cabeza de la serpiente, deja claro que no se trata de oponentes en igualdad de condiciones. No tenemos una fuerza aquí que es Dios
y tiene un 50% del poder, y aquí otra fuerza que es el diablo y tiene un 50% de poder, como el yin y el yang, y luchan y a ver quién gana al final. No es para nada algo así. Aquí hay uno poderoso y otro infinitamente menos poderoso. Infinitamente menos poderoso. Y esta es nuestra garantía como creyentes de que todos aquellos que estamos en Cristo estamos con aquel que no solo ha vencido la muerte y al pecado, sino a Satanás. Pero es evidente que el pecado aún campa a sus anchas en este mundo, ¿verdad? Entonces tenemos claro, la cabeza de la serpiente ha sido aplastada, pero por un poco de tiempo Dios ha dado libertad a Satanás para andar por este mundo. Pero cuando Él venga por segunda vez, esa libertad para Satanás se acabó absolutamente. Su juicio vendrá y va a ser enteramente destruido. Él, todas sus huestes y todos aquellos que han decidido que en ese lado, en ese bando, estaban bien. Porque aparentemente iban ganando la guerra. Aquí los escribas tienen una primera respuesta acerca de quién es Jesús, pero Él les va a dar algo más de información. En primer lugar, les muestra que el siervo de Dios ha venido a confrontar a Satanás, pero en segundo lugar, les muestra que el siervo de Dios es el único que tiene poder sobre Satanás. Versículo 27. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. Satanás se presenta en esta ilustración como el hombre fuerte. Y esto es de muchísima importancia, ¿verdad? Porque hay muchos espabilados que van por ahí diciendo que pueden echar demonios. Y esto ya ocurría en la época del Señor Jesucristo y de los apóstoles, ¿verdad? Tenemos evidencias de esto en Hechos 19, versículos 13 al 16, donde unos hijos de un tal Esteban, exorcistas ambulantes, se dedicaban a echar demonios, supuestamente, y dieron con un hombre que realmente estaba endemoniado. Le dijeron: te invocamos o algo así, por Jesús, el que predica Pablo, que salgas de este hombre. ¿Y qué dijo el demonio? Lo podéis leer después si queréis en Hechos 19, del 13 al 16. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y 7 hombres se fueron de allí, avergonzados y desnudos, por la fuerza de un solo hombre, poseído por demonios. No podemos pensar que Satanás no tiene poder. Claro que tiene poder. Tanto es así que en Judas, el único capítulo que tiene, versículos 8 al 9, habla en contra de aquellos que se atreven a proferir palabra contra Satanás y sus huestes. En el sentido de pensar que tienen poder contra ellos. No. Y habla del arcángel Miguel, que ni siquiera él se atrevió a hablar contra ellos, sino que dijo: el Señor te reprenda. Mi hermano o hermana, si te encuentras en una situación en la que tienes delante una persona endemoniada, te voy a dar un consejo. Ora. Ora. Y dile a aquel que tiene el poder sobre Satanás y sus huestes que él obre, porque tú no tienes ese poder. Ora. Dios sí tiene ese poder. Cristo sí tiene poder. Él es el que entra en la casa del hombre fuerte y saquea sus bienes. ¿Cuál es la casa del hombre fuerte? Acordaos de la tentación de Jesús en Mateo capítulo 4. Cuando Satanás le ofrece, y esto es también una imagen interesante, ¿verdad? Cuando Satanás le ofrece a Jesús todos los reinos, porque a mí me han sido dados. Jesús no corrige esta realidad. Y de hecho a Satanás se le llama el príncipe de este mundo. Pero aquellos bienes que le es saqueado al hombre fuerte es aquello que él saqueó primeramente en Edén. Es interesante la imagen, la tentación de Jesús, porque él no le dice, cuando nosotros leemos si postrado me adorares, nosotros pensamos que la imagen es de un Jesús arrodillado con su cabeza en el suelo delante de Satanás. No, no es eso lo que le está pidiendo Satanás, es simplemente que le haga una mínima reverencia. Una mínima reverencia. Es interesante, ceder un poquito, ceder un poquito. Y hermanos, como creyentes, tenemos un gran problema, que somos humanos, que tenemos que luchar contra el pecado. Y esto cuesta, esto es difícil, y a veces, ¿sabéis qué hacemos?
cedemos un poquito. Hacemos pequeñas concesiones. Y decimos, el Señor ya conoce mis debilidades. El Señor conoce que somos polvo. Sí, yo sé que peco, pero después yo me arrepiento y pido perdón al Señor todas las noches. No, hermano, no claudiques. No claudiques. Lucha. Y si volviste a caer, el justo 7 veces cae y luego ¿qué pasa? Que se levanta. ¿Verdad? No hay un margen para el error. No lo hay. No lo hay. Hemos sido salvados y perdonados todos nuestros pecados en Cristo. Sí, es verdad, pero eso no te da carta abierta para poder pecar. No tenemos esa libertad. No podemos claudicar. Tenemos que seguir luchando. Hermano, pero es muy difícil. Claro que es muy difícil, pero es que la victoria está en Cristo. ¿Y cuándo voy a ver esta victoria? Cuando estés en su presencia. La vas a ver plenamente y no vas a pecar más. Porque hubo uno que entró en la casa del hombre fuerte y saqueó sus bienes. Uno. Solo uno tiene ese poder. No es por tus obras que tú puedes ser liberado de tus pecados, no. Es solo por la obra de uno. Tú no tienes el poder de vencer a Satanás, no. Es en Cristo. Es en ese uno. Jesús es el único que tiene el poder de derrotar a Satanás y destruir su reino y sus obras. Pero estos escribas no creían esto. Ellos eran rebeldes, eran tercos, eran orgullosos, eran amadores de sí mismos más que de Dios. Odiaban la luz porque querían seguir viviendo en la comodidad de sus tinieblas. Y esto los llevó a escuchar el peor de los juicios de Jesús. No fue por ignorancia, hermanos. Ellos no ignoraban las señales que habían visto de Jesús. Ni siquiera podemos decir, como podemos decir sus familiares, que se avergonzaban de Jesús. No, ellos estaban atribuyendo la obra del Espíritu Santo a Satanás. Jesús entonces deja claro a estos escribas, y con ellos a la multitud, que la gracia de Dios cubrirá multitud de pecados, desde los más pequeños hasta los más grandes, pero hay un pecado que la gracia de Dios no va a cubrir. Dice así en el capítulo 3, versículo 28. En verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno, porque decían, tiene un espíritu inmundo. Y no sé cuántas veces he escuchado, no sé si vosotros lo habéis escuchado, hablar acerca del pecado imperdonable. El pecado que la gracia de Dios no cubre. Y entonces surgen elucubraciones, imaginaciones de la gente. Me vino esa palabra a la mente, lo siento. Cosas que la gente empieza a pensar y dice, ¿será este pecado? ¿Será la blasfemia de hablar mal contra el Espíritu Santo? Entonces el Espíritu Santo es una persona dentro de la Trinidad que de algún modo está por encima de los otros dos o algo así. ¿Qué pasa? ¿Hay una mala comprensión aquí acerca de la Trinidad? ¿O no es como nosotros habíamos creído? ¿A qué se refiere aquí Jesús? Como os acabo de decir, hay un pecado que la gracia de Dios no cubrirá. Y este pecado es el pecado contra el Espíritu Santo. Pero este pecado no es un fallo en la gracia de Dios. No es que haya un límite en la gracia de Dios. Este pecado lo que muestra es el horizonte del pecado del hombre. ¿Hasta dónde puede llegar al hombre? ¿Sabéis hasta dónde puede llegar el pecado del hombre? Hasta llegar a reconocer que Dios es Dios, que Cristo es el Salvador, que Cristo es el único que puede perdonar sus pecados, y aún así decir, no quiero. No quiero. El rechazo de Cristo. Esto es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El rechazo de la obra de Cristo. Porque el Espíritu Santo obró a través de Cristo. Y Jesús mismo está diciendo en este texto que rechazar al Espíritu Santo es rechazar sus obras. Esto es el pecado de atribuir a Satanás las obras de Dios, aun siendo conocedores de la verdad acerca de Cristo. Ellos sabían que las señales de Jesús y sus enseñanzas apuntaban a una sola cosa, que Jesús era el Cristo. Pero estos religiosos prefirieron antes atribuir las obras de Jesús a Satanás que reconocerlo a Él como su Salvador.
Antes decimos que esto es cualquier cosa menos una obra de Dios. ¿Quién crees tú que es Jesús? ¿Alguien de quien puedes sacar algo? ¿Es alguien de quien de algún modo te avergüenzas en público por mucho que supuestamente lo adores en privado? Esto es muy fácil de saber, ¿eh? Para uno mismo, para los demás igual no. Pero tú sabes en qué ambientes hablas libremente de Cristo y en qué ambientes prefieres no mencionar. ¿Cuántos saben alrededor de ti que eres cristiano? Que Cristo es tu Salvador, que Él es tu Señor. ¿A cuántos les has hablado? ¿A cuántos les ocultas esta realidad? Ahí te estás avergonzando de Cristo. Y hasta aquí la gracia de Dios está extendida. Pero si tú eres capaz de reconocer que Cristo es el único y suficiente Salvador, el único que tiene poder para limpiarte de tus pecados, el único camino al Padre, y aún así lo rechazas. ¿Sabéis qué dice en Hebreos capítulo 10, versículo 26? Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. No es que la gracia de Dios no llegue hasta allí, es que el horizonte de tu maldad es tal que es capaz de rechazar